Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Es lo que hay. Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Mayra, tú aquí muy emocionada. Muy bien también. ¿De qué vamos a hablar hoy? No, del tema yo creo que de los más importantes, un poco en línea, creo que agarramos esta segunda temporada el tema nutrición, fíjate, porque ya hablamos de la relación con la comida, ya hablamos del maíz y de ahí fue que nos surgieron tantas dudas, inquietudes y se nos hizo muy necesario pues empezar a hablar del campo, ¿no? Y del campo mexicano, cómo nos alimentamos en México, qué es realidad, qué es mito y cómo funciona en un país con tanta variedad y riqueza agrónoma como es el nuestro. Y pues para hablar de este tema invitamos a Mario González. Él es licenciado en Relaciones Industriales, tiene una maestría en agronegocios y por más de 50 años ha trabajado en la integración de grupos de productores, principalmente en el norte del país y en todo México. Actualmente es consultor y se dedica a transmitir su experiencia a diversos grupos de productores, principalmente en el norte del país. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Mayra. Pato, muchas gracias. Buenas tardes, a la orden. Oye, estamos felices que estés con nosotros y sobre todo, obviamente, queremos a gente de todos los estados de nuestra república y hermosísimo país. Pero bueno, Sonora, Baja California, Sinaloa, Jalisco y Chihuahua son los estados de mayor producción, ¿no? Y sabemos que tú has sido asesor, sobre todo de grupos en el estado de Chihuahua y nos intriga mucho. Pues lo primero es que nos cuentes, o sea, ¿cómo son estos procesos de producción? Creo que ya estamos muy mal acostumbrados a nada más ir a comprar, por así decir, y no entender qué es lo que sucede detrás, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que no escaseen los alimentos, por decir? ¿Cómo es Primero, en un contexto genérico, muchachas, fíjense que la alimentación pues viene con el ser humano. Desde que el ser humano existe necesita alimentarse y lo ha hecho de diversas formas, pero viene una gran amenaza cuando Malthus dice que crecía más la población que los alimentos y viene un reto grandísimo hacia la humanidad de que iba a escasear alimento. Hubo hambrunas en algunas ciudades, sobre todo cuando la gente migra del campo a las ciudades. Entonces viene una preocupación mundial y todo el mundo, ONU y todos los países se dan a la tarea de fomentar la producción agropecuaria en el mundo. Y viene una revolución verde, por llamarla así, en la cual los americanos usan la palabra agribusiness, aquí no se usa, pero es toda la red que agrupa los alimentos de todo el mundo para hacérselos llegar a los 7.500 millones de habitantes de este mundo que, de acuerdo a los datos, nos comemos cada uno 1 kilo diario de alimentos. Entonces, calcula nomás la cantidad que tiene el mundo que producir para alimentar a 7.500 millones de seres humanos. Entonces, en este contexto, hay un movimiento científico, industrial, de investigación, de todo para que produzcamos más alimentos y de mejor calidad. Y lo hemos hecho. Nada más que en el mundo hay asimetrías, ¿verdad? Pues tenemos países con toda la riqueza del mundo, como tú le decías bien al principio, con un abanico grandísimo de producción, Brasil, por ponerlo por ejemplo, y tenemos lugares como Alaska o como los desiertos que no tienen que comer. Entonces viene el problema de la asimetría. Entonces el agronegocio es donde se hace interesante. Es una gran red que viene desde el origen de las semillas y todo lo que requiere el proceso para que tú tengas en tu mesa un producto de alta calidad y nutrición. Entonces, ese es un concepto muy genérico, pero que realmente todos los días, 3 veces al día nos enfrentamos a él. Pero la gente no sabe, y menos la de la ciudad, de dónde viene lo que se come. Entonces, ahí es donde ya entran a los temas que tienen preocupada a la gente, ¿verdad? Entonces, aquí también hay muchos mitos y muchas realidades. Entonces, pues en el término que ustedes quieren, vamos viendo los temas. Pues los granos en términos generales, mejor, los alimentos se producen en segmentos, el agrícola, el pecuario y la pesca, ¿verdad? Que entre el pecuario, y de ahí los más importantes son los granos. El alimento que más se produce en el mundo se llama trigo. Es el que se lleva el mayor número de toneladas y surte a todo el mundo, Australia, Argentina, Estados Unidos, Canadá. Entonces el trigo abunda. Y ya siguen otros productos, el soya, el maíz, etcétera. Y luego ya después siguen los pecuarios. El pecuario tiene una condición que ahorita está muy, muy señalada por la opinión pública. Es que tú para producir 1 litro de leche, pues tienes que producir forraje, tener vacas y luego ya llevas el litro de leche a la casa. Entonces el pecuario lleva un proceso mucho más largo para llevar el producto a la mesa de lo que sería una sandía, por ejemplo, que se produce en el campo y te la ponen en tu mesa. Entonces habrá que segmentar, cada producto tiene sus características
y a qué parte de la población vamos, porque de esos 7.500 billones, la mitad es pobre y vulnerable. Eso es muy importante señalarlo. Entonces también hay una tarea fuerte para bajar el costo del alimento básico para que la gente del mundo por hambre no se muera. O sea, hay todos los retos para asegurar que la gente tenga alimentos. Y ha sido un trabajo muy duro, pero sin embargo, se le ha llevado a la gente alimentos a muy bajos costos. ¿Y cómo está México en cuanto a producción versus consumo? O sea, ¿qué tanto de lo que nos comemos aquí en México se produce aquí en México? Mira, México, debemos de gracias a Dios, es un país con mucha diversidad. No estoy tan seguro, no tengo el dato preciso, pero sí está puesta entre los 10 países del mundo que tienen mayor biodiversidad de producción. Tenemos desde zonas tropicales hasta praderas, sabanas, montaña, etcétera. Entonces, México, por ese lado, tenemos el potencial para producir prácticamente todo. Sin embargo, con la globalización, pues sí, la fortaleza que tenga cada país hay que aprovecharla. Si a algunos países les sobran granos y otros no los pueden producir, por eso viene el intercambio comercial. Entonces se hace el balance alimenticio de que los que tienen excedentes de un producto lo exportan y los que les falta lo compran. México es un país bastante bien equilibrado en su balanza comercial. Tiene mucha exportación y puede producir prácticamente todo lo que comemos. Y si no lo produce es porque lo consigue más barato en otras partes. Pero México se encuentra en buena posición de producción. Pero te voy a decir algo, Mario, que a mí me sorprende. Venimos oyendo de este tema del campo, ¿no? Desde que yo era chica, digamos, y es un tema que en teoría también la revolución iba a solucionar, ¿no? Y entonces yo oigo, y lo que dices tú, los producción principal de trigo, de maíz y de arroz, no estamos entre los países que más lo producen y siendo productos como el maíz mexicano, ¿no? Entonces de repente que digo, ¿cómo funciona nuestro campo y por qué no estamos como alcanzando, como lo que dices tú? Si tenemos esta biodiversidad, tenemos casi 2 millones de kilómetros cuadrados, tenemos los procesos, ¿qué pasa? ¿Cómo se está produciendo? ¿Qué es lo que sucede? Hay un problema. ¿Son las temporadas? ¿Qué pasa? Quiero cerrar primero con mucho respeto. Hay un problema político que viene en la Constitución y después de la Revolución, que es la reforma agraria. Entonces, el acuerdo en ese tiempo era repartir todas las haciendas en pequeñas parcelas de 3, 4 hectáreas a todos los personas pobres. Y aparentemente era una solución. No se dio en México como en Europa, porque en Europa las pequeñas parcelas se producen con alta productividad. Aquí se hizo mal, si me permite decirlo, se hizo mal el reparto y a la gente, aunque se le puso un banco rural y una Conasupo y un Fertimex y un Pronace, sin embargo, y actualmente todavía hablamos de 100 años después, ¿verdad? Todavía hay un sector muy marginado del campesino mexicano que no tiene tecnología. La producción tiene que ir con tecnología. Entonces, hay muchos modelos de desarrollo donde el pequeño productor, si siembra un producto muy exótico, vamos a poner que siembre berries o que siembre cerezas, puede ser con una superficie pequeña, pero los granos, para lograr economías de escala, se tiene que producir en grandes sabanas, grandes extensiones. México no tiene precisamente la mejor zona para producir granos porque no tiene temporal. México tiene mucho desierto y semidesierto. Sin embargo, ¿qué es temporal? Perdón. ¿Qué es temporal? Temporal es cuando la planta crece con agua del cielo, de lluvia. Por ejemplo, los Estados Unidos, decía un conferencista muy simpático que Diosito haber sido protestante porque les dejó a los americanos, fíjate, el cordón de los granos, del maíz, el soya y el trigo va desde el Golfo de México hasta los grandes lagos. Y calcúlale 2,000 kilómetros de ancho a la franja, sácale nada más los millones de kilómetros cuadrados produciendo los granos con agua del cielo. ¡Wow! O sea, es una zona privilegiada. Australia tiene otra y creo que Argentina otra, y Canadá. Entonces, por eso los granos se han ido a ser producidos por los grandes países que tienen las grandes sabanas con agua del cielo. Entonces, ellos logran muy barata la producción de granos. Aquí la tenemos que sembrar con pozos de bombeo, como el caso que me comentabas ahorita, o con agua de las presas, que es muy escasa en el desierto. Entonces, ahí es donde viene la importancia de la globalización.
hay que intercambiarnos. Si a ti te sobran granos ya. México está muy bien ahorita en producción de tequila con el agave, de cerveza, de berries, de peppers, de chiles jalapeños, de cebollas, de tomate. En esos productos somos competitivos mundialmente. En el tomate que exportamos somos los más importantes del mundo, tanto en tecnología como en cantidad. Tenemos tomates para llenar Estados Unidos. O sea, México es un país que en algunas líneas como las que te estoy señalando es número uno en el mundo. El aguacate en la zona de Michoacán privilegiada es otro de los productos estrella en México que ha logrado alta tecnología, alta productividad y canales de distribución a todo el mundo. Pues sí, entonces, porque te voy a decir, todos los que acabas de mencionar son productos mexicanos. O sea, de México para el mundo es el maíz, es el tomate, es el aguacate. Lo que me dices es, nos ganan otros también, bueno, por la cuestión del temporal y por la tecnología. Pero en aguacate y jitomate sí tenemos la tecnología adecuada. Todo. Es que mira, nomás dejo claro, hay una dualidad en México porque si no te sacan de contexto. De un sector marginado, a ese lo dejamos en este momento de un ladito. Vamos a poner el sector desarrollado, porque la productividad, te hace un comentario al margen que un campesino levanta 500 kilos de maíz por hectárea de un maíz muy primitivo. Y un menonita en la zona de Chihuahua con riego de pozos, te levanta 12,500 kilos o 13,000, o sea, 20 veces, a veces más o 25 veces más kilos por hectárea uno que el otro. Entonces México, esa parte desarrollada con tecnología, con semillas mejoradas, con fertilizantes, con grandes tractores, logra ser competitivo mundialmente en muchos renglones. En los otros tampoco necesitamos producirlos a fuerzas, como el ejemplo del arroz en Japón, que lo tiene altamente subsidiado porque no tienen dónde sembrar, pero es japonés, entonces lo tienen como producto de lujo. Pero Japón precisamente no es una zona propia para producir arroz. Concluyo con esto. Hay que irte a las zonas que tienen el potencial que se llama ventaja comparativa, que la naturaleza le da la facultad de producir más y tú desarrollar las ventajas comparativas que tienes. Como país, te pongo de nuevo ejemplo. Los tomates, los aguacates, algunos de los chiles, cebollas. Tenemos inclusive en Baja California los viñedos, ahí cerca de California. Entonces hay unas cosas en las que México es muy competitivo y es el que está trayendo las divisas con las que nivelamos la balanza comercial. La está trayendo en parte lo agropecuario. O sea, los agronegocios hechos en México. No, México le debemos tanto a nuestro campo, ¿no? Y te iba a decir, ¿cuál crees tú que son las acciones que se tendrían que tomar? Uno, para mejorarlo, y dos, sobre todo, como consumidores, ¿cómo hacemos una decisión informada? Porque se habla mucho del orgánico, que si no es orgánico. Entonces, lo que a ti te oigo es decir, la tecnología es el gran impulsor y luego el discurso del orgánico es más sano, pero casi nos lo venden como si no tuviera tecnología. Y creo que existe cierta confusión. Sí, hay muchos comentarios sin sustento en las redes sociales. Por ejemplo, que te dicen, es orgánico. Existen metodologías. Hay un modelo en California donde hay un valle donde nunca ha entrado un insecticida en 50 años, ¿no? Ni un pesticida, que es uno de los difíciles. El fertilizante es otro mito donde dicen que el daño que hace cuando son a veces productos que tienen la misma tierra. Pero sí, realmente sí hay algunas partes orgánicas muy certificadas que produce producto muy escaso y muy caro. México tiene un código que va despacio. Todavía no puedo decirte que México tiene primeros lugares en certificación, pero ya hay una metodología que se desarrolló para ir registrando algunos productos como orgánicos certificados. Esos van a un segmento de la población, es caro y se paga más por esos productos. Sin embargo, hay muchísimos productos de calidad que en México se logran a muy barato precio y de muy buenas condiciones. Quiero decirte que los productos como los vemos ahorita no son como los da la naturaleza. Una manzana que tienes tú en tu mesa roja, preciosa, se ha desarrollado gracias a la investigación, a la genética, a las grandes huertas debidamente tecnificadas, con sus balances de agua, etcétera, nutrición, etcétera. Las manzanas eran unas pelotitas bastante feas y de colores bastante curiosos. Y ya, lo que es que los que nacimos en el pavimento ya vemos
vemos hermosas las frutas nuevas, pero han sido gracias a la tecnología y al proceso también de desarrollo. El que salga una manzana del huerto hay que pasarlo por una seleccionadora, se lava, se encera, se refrigera con atmósferas controladas y se va dosificando el mercado, porque nunca la producción agropecuaria coincide con el consumo. Tú te comes todos los días una manzana, pero solamente 2 veces al año se producen manzanas, ¿no? Entonces tenemos porque que tener nos dicen que es bueno para la salud. Sí, por eso, pero solo 2 meses se produce manzanas en México. Y te la logran vender los 12 meses del año. Los 12 meses porque se hacen grandes bodegas con la atmósfera controlada para que la manzana te llegue el mes 11, como no lo notas, con mucha calidad. Me tocó ver en Washington unas manzanas hermosísimas, en el estado de Washington, ¿eh? Que es donde se producen, hermosísimas, ¿verdad? Que te la están dando 11 meses después de la producción, gracias a la atmósfera controlada. Entonces sí hay que aceptar que para que la agricultura y el alimento llegue de alta calidad y bien presentado, el proceso de cadena productiva no hay que satanizarlo como algunas gentes lo hacen sin saber. Hay que invitarlos a que vean las plantas donde se produce la manzana, el aguacate, etcétera, y cómo llega el productor. Entonces se ha avanzado muchísimo en eso. Por ejemplo, en California ya hay unas máquinas que están cosechando los repollos o las lechugas, y en el mismo campo se suben a una banda y se meten a unos cajas que le sacan el calor del campo, y ya con eso te duran en aquel 20 días más o 25 días más, solo con el sacarle el calor del campo. Entonces hay una grandísima desarrollo de la investigación, de desarrollo de productos agropecuarios en el mundo en los últimos años. Wow, me dejas a mí anonadada con este tipo de cuestiones. ¿Quién? Sí, es que la pregunta obligada un poco para los ignorantes como yo que nos queremos bien informar es que se habla mucho, por ejemplo, de Monsanto, ¿no? Como el gran criminal de la humanidad por, no sé, generar maíz transgénico y todo esto, pero como dices tú, al mismo tiempo dicen, ¿cómo nos está salvando? Porque hay que alimentar efectivamente 7.500 millones de personas. No, pero te voy a poner lo transgénico, muy sencillo lo transgénico. Cuando una abeja, para aquellos que quieren, como en kinder, explicarle a un niño, poliniza de una planta de maíz, de la parcela A a la parcela B en Oaxaca, la abejita lleva y se va haciendo transgénica la planta, porque le va pasando las características del maíz negro al maíz rojo y se va saliendo un maíz gris. O sea, las mismas plantas. Es más, si tú siembras una parcela de chile jalapeño enseguida de una de serrano, mejor dicho, de un marrón, te puede salir picoso el marrón porque las abejas polinizaron el marrón con el chile serrano, por decir algo. Los agricultores están cuidando esto, la limpieza y la pureza, pero el transgénico científicamente te mueven algunas características. Por ejemplo, el hecho que le hayan quitado la semilla a las uvas, no se la quitaron. Mediante un proceso te hacen más pequeña la semilla de tal manera que la puedas masticar. Las semillas eran gigantes, las de las uvas, no sé si te acuerdas tú cuando comiste alguna uva. Prueba las uvas actuales, riquísimas, ¿verdad? No, ya se vende uva sin semilla, limón sin semilla. Sí, tiene semilla, nada más que los genetistas le hicieron más pequeña. Yo te pongo un ejemplo. Si a la tuna, mediante un desarrollo genético, científico y bien desarrollado, le hicieras pequeñita la semilla, sería un fruto exótico, competitivo a nivel mundial. Ya es. Sí, ya es. Pero con la semilla la hace un poco incómoda. Te trato de decir que sí. La investigación hay que verla positivamente. Hago otra referencia. En el Museo de Bill Gates, en Seattle, me encantó, tiene una mesa de científicos, la fundación de Melinda y Bill, en la cual invitan muy respetuosamente a todos los científicos del mundo que hacen esos comentarios como tú dices de los transgénicos, del riego con pozos, de fertilización y todo, para que presenten sus documentos científicos y los crucen con los que genetistas y demás, y se pueden encontrar mejores cosas, ¿verdad? Pero no son tantos los que llegan a esos temas de discusión. Quedan descartados porque no están sustentados con investigación científica. Entonces, sí hay una investigación científica muy seria que ha desarrollado la agricultura. Puede haber un que otro charlatán, pero en términos generales la agricultura que tenemos ahorita y el alimento ahorita es gracias a una tecnología, investigación y trabajo de toda la cadena productiva, de todo el clúster se llama, de todo el agribusiness.
pero ¿es nutricional? Es mi gran pregunta. Claro, la nutrición... ¿Estamos alimentando igual de nutritivo que nuestras abuelas? Mejor. Sí, es que el pasado, no por decir el pasado fue mejor. Si vieran los problemas nada más de sanidad que se tenían, es más, ahorita nos vamos a 1 kilómetro donde estás y vas a ver toda la sanidad que hay en México, en los trochiles de marranos atrás de las casas y entre las siembras que hacen ahí, de un lado de los basureros. Hay 1000 cosas de sanidad que se han ido superando con la tecnología. O sea, no es un mito de que todo pasado fue mejor y que las abuelas comían muy bien. No necesariamente. La sanidad, no sabes los problemas que se han tenido con las enfermedades gastrointestinales de todo. ¿Por qué crees tú que le dan Coca-Cola a los indígenas en Chiapas y Oaxaca a los niños? Porque el agua está tan contaminada que los niños se enferman dándoles agua y les das coca y ya no se enferman. O les das agua embotellada. Pero eso sí, después. Exacto, es un problema más grave de contaminación de todo el mundo, de echar la culpa al producto agrícola, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí. Yo tengo como otra pregunta. ¿Qué opinas de la parte esta que hoy está muy de moda del huerto urbano, ¿no? De tú empezar a sembrar tus productos. O sea, vas a tener resultados totalmente diferentes a los del súper, o puedes tener algo más o menos igual. ¿Es algo bueno? ¿Es algo X? ¿Qué es? ¿Qué piensas? Lo mismo que te estoy diciendo en el campo, que hay una simetría también. Si los produces con todas las códigos de nutrición y todo, puedes tener un producto de altísima calidad. Nada más que tú te comes 30 tomates al año y compras un tomate por semana. Si vas a poner un huertito, tienes que poner muchas verduras y además se te produce todas juntas y no te las puedes comer necesariamente, ¿verdad? O sea, si levantas como yo, kilos de tomate, a mí me da mi chile manzano 30 chiles al año. Hago una salsa. ¿Dónde? Claro, la haces y una la vas a envasar. La vas a envasar. Tienes que aprender no, pues ya me la comí ya. Exacto. Sí, por eso, no, sí es bueno los huertos familiares, los apoyaría yo y sobre todo son terapéuticos y tienen muchas cosas, pero la nutrición del mundo y de las familias, insisto, está más en la parte industrial, porque no puedes darle comer a la gente. No puedes darle comer a la gente si no lo haces en grandes escalas. Esa es la producción, la otra es la conservación. Les decía yo el ciclo. Los productos agrícolas se dan en un mes del año, millones de toneladas. Entonces, por eso viene la deshidratación de muchos productos. ¿Qué hacíamos la gente del desierto? La carne la secábamos. Las frutas, lo que se llaman orejones, las ponían al sol en mallas para que secaran las manzanas y las peras y luego ya la gente las guardaba. O envasaban, después las abuelas envasaban los duraznos, etcétera. Entonces viene la conservación porque la agricultura no produce al ritmo que consume la gente, ¿me explico? Entonces por eso el agronegocio equilibra gracias a los procesos industriales. Si no, de nuevo, como pasó en los países comunistas, en Rusia pasó, se podría la leche. Lo que hicieron los países desarrollados, secan la leche, cuando hay excedentes, ya se leche en polvo. Simplemente deshidratada, y ahí está la leche en polvo. Entonces, y viene la cadena del frío también, que tú a través de la cadena del frío en todo el mundo puedes conservar los alimentos. Entonces, la producción es una cosa, que se produce en ciclos, la conservación es otra, pero gracias a eso... Y el transporte. El transporte. En Ecuador tengo entendido que se producen espárragos y todos los días sale un jet de 30 toneladas de espárragos cada 24 horas y baja en Miami a distribuirlo, congelado o enfriado. Y como estás en el Ecuador, los 365 días produces espárragos, ¿verdad? Entonces, ese es el equilibrio que la sociedad moderna debe tener y de una comprensión al campo, al sector productivo. Hay un esfuerzo muy grande, hay sangre, sudor, lágrimas, granizadas, heladas, tormentas que destruyen los campos y aún así la producción agrícola va hacia arriba. Entonces yo creo que la sociedad urbana debe ser muy amigable. Me tocó ver en España muchos señores con ranchos que los domingos que van a descansar las familias los llevan a un rancho para que suban a un tractor para que vean cómo se cortan los tomates, los chiles y las cebollas y hacen ejercicios de terapias familiares urbanas en los ranchos para que sepan cómo se producen las aceitunas, cómo se producen las cebollas, etcétera. Entonces creo que México, estamos haciendo aquí en Delicias un museo del agua.
Ya hay otros en México, pero queremos hacer uno donde la gente vea cómo viene el agua, dónde llega, cómo se almacena, cómo se bombea, cómo se sube en canales y todo, para que la gente que abre la llave y dura bañándose en la reguera 3 horas, vea todo lo que hay atrás del agua. Entonces, lo mismo lo agrícola. Cuando ustedes se comen una manzana, unas uvas, unas peras, nomás reflexionen qué hay atrás de este hermoso alimento. Es toda una cadena, una red de producción. Eso te iba a preguntar, ¿a quién le damos las gracias? ¿No? Siempre hay que pensar, ¿qué manos hicieron esto? Los productores, o sea, básicamente viene, el productor del campo es el que lo hace físicamente, pero atrás están los proveedores. ¿Quién le vende la semilla, el fertilizante? ¿Quién hace los tractores? ¿Quién hace los procesos industriales para que se conserven? Mira, me tocó ver en Tulare, California, en la Feria de la Maquinaria, que llegó una máquina gigante de reversa, sale un vibrador, se abre una sombrilla gigante, agarra el naranjo, lo sacude como si fuera un sacudidor, se caen todas las naranjas a la gran sombrilla, suben por una banda y un tráiler gigante lo lleva a la productora de jugos. O sea, ha habido ya un desarrollo increíble para que antes un señor con una canasta se tenía que subir una escalera y agarrar una naranja y bajarla, ¿verdad? Entonces también el trabajo manual, que da mucha ocupación a la gente pobre en lo que se llaman las pizcas, las recolecciones. Por eso el norte de México está inundado de gente de Oaxaca y todo, porque vienen nada más a las pizcas, a la recolección. La gente de aquí ya no quiere ir al campo a solearse, pero se han desarrollado máquinas para cosechar mucho con máquina. Ya todos los granos se producen con máquinas, pero imagínate tú nomás, las peras son muy delicadas, las berries, todas lo que son tipo moras, las cerezas, esas dicen que las canastas donde las cortan tienen acolchonado con tela para que no se vaya a maltratar la cereza. Y eso lo están haciendo los mexicanos muy bien en California. Y ganan mucho dinero además, está claro. Entonces, si hay una parte donde se puede integrar al campesino a trabajar en productos, el campesino debe producirle al rico productos exóticos como las cerezas, como las berries, como eso, porque la puede manejar manualmente. La mujer es muy cuidadosa en el manejo manual. Sin embargo, hay otras cosas que ya las están haciendo las máquinas, porque imagínate antes cortar el trigo con esa es como la que trae la muerte, ¿cómo se llama? Y luego juntar con las manos el trigo y luego sacudirlo. Sí, Ahorita paso una máquina y en 4 horas te recogió todo el trigo, todo el maíz, todo el sorgo, todo el soya, etcétera. Entonces sí tenemos que aceptar la parte industrial mecanizada y la parte manual. Pues súper interesante todo esto. Yo también no quiero entrar mucho en temas políticos, pero sí me gustaría saber si las políticas públicas que estamos viendo hoy en día para el campo o para la producción agrícola son de beneficio o no para México. Mira, yo siento que en este sexenio México ha tenido altas y bajas muy pronunciadas. No todas han dado resultados. Ha habido muchas fallas en el fomento. Pero tenemos ejemplos de otros países donde son muy exitosos. Y ahorita yo veo un poco descuidado por parte, o muy descuidado el campo por parte del sector. Echa la culpa a la pandemia, lo que quieres, pero si estés atendido. Sin embargo, el productor pues, sigue produciendo, con o sin apoyos. Es que estaba impactada que solamente 16% de las hectáreas se dedica a producción agrícola. O sea, el 40% es vegetación silvestre, pues solo 16% de nuestro territorio. Sí, porque nuestro país, no, es que nuestro país tiene mucho desierto. Si sacas tú los kilómetros cuadrados de desierto y semidesierto, más de la mitad de la población de México es semidesierto. Ahí no puedes producir nada si no es con agua de bombeo o presas. O sea, no tenemos abundancia de tierra para cultivos extensivos, se llama. Pero sí tenemos para intensivos, como el aguacate, como el café, como el cacao, como la manzana. Pues ya estamos produciendo, para información usted, cerezas en Chihuahua mejores que las de California, te aclaro. Wow. Pues mándame, yo te digo. Te puedo mandar 2 semanas al año nada más. Pero sí, ya se están haciendo pruebas con cerezos en Chihuahua con éxito. Aceitunas en Baja California. Dátiles en la laguna.
Oye, entonces, por eso la extensión de tierra, entonces sí hay que ser muy claro. México tiene mucha montaña y mucho desierto. Y no son los mejores lugares, y no son los mejores lugares para producción agrícola, ¿verdad? Oye, hoy ya de veras nos tenemos que despedir y llegar a las conclusiones. Ya ni vamos a hablar lo que siembra el narco, ¿verdad? Pero eso ya será tema para otra ocasión o a lo mejor otra vida. Con gusto. Pero a la orden vamos concluyendo como ustedes gusten. No, ¿sabes qué? Yo de verdad te agradezco muchísimo que te hayas dado el espacio, porque de verdad, y yo que me considero ahí semi-informada, por lo que veo mucho menos de lo que yo creía. Fíjate que hay grandes cosas, Mariux, que no sé, que yo rescaté de aquí, pero claro, producir contra lo que queremos no solamente es producir, que sí tenemos esta idea de la persona que pisca, ¿sabes? Yo siendo mi manzano, recojo mi manzana, como mi manzana y está súper nutritiva. No, hoy en día, conservar es gran parte del proceso, el transporte, y esto nos permite alimentarnos todo el año. Sí, yo creo que otra de las grandes conclusiones es esto, ¿no? O sea, ya visualizar al campo mexicano como una industria grande, importante y altamente productiva que se ha ido desarrollando y que tenemos que agradecer. Sí, que sin duda siempre va a haber nuevas ideas, ¿no? Nuevas formas para alimentarnos más sanamente. Creo que el campo mexicano es un ejemplo para todos, ¿no? De lo que ha crecido, de lo que se ha desarrollado y que vale mucho la pena conocerlo. O sea, lo que decías ahorita, qué importante sería que los niños en su educación reciban un video o algo que puedan darse cuenta de dónde viene lo que comen. Mira, los americanos atacaron durísimo al tomate mexicano. Yo estuve con la gente de Sinaloa. Si vieras el documental que hicieron los de Sinaloa, presentando, y si lo pueden bajar por ahí, bájenlo, dile a todos sus seguidores, el tomate de Sinaloa, producto de exportación de calidad mundial. Le dieron una lección, llegó hasta Washington al Congreso para taparle la boca a los que satanizaban al producto mexicano. Es una cosa hermosa de ver toda esa cadena productiva, es una cadena completa. Probablemente primer capítulo de muchos, donde hablaremos estos temas. Quiero también agradecer a nuestras 4,500 presas que tenemos en el país, porque yo efectivamente no sabía, obviamente todo sabe la importancia y la relevancia de una presa, ¿no? Pero cuando te pones a pensar esto que nos dices, que no tenemos cultivos de temporal, no tenemos cultivos extensivos, sino intensivos, y pueden ser gracias a esta agua que almacenamos, pues también me parece como un personaje a que agradecerle todos los días cuando comemos, ¿no? Al productor, a la tecnología y al agua y a nuestras presas que la almacenan. La inmensidad de trabajo, de esfuerzo que hay atrás de cada manzana, de cada aguacate. Te invitamos a escuchar el episodio de hace 2 semanas que justamente hablamos del maíz. El maíz, te lo voy a compartir para que lo oigas. Te vamos a presentar a Rafa también para que se vuelvan mejores amigos. Sí. Te agradecemos mucho la presencia. Gracias, felicidades por su programa. Muchas gracias. Encantado, nos vemos. Gracias a todos por oírnos. Cada miércoles los esperamos. Nos gusta oír sus opiniones. Síganos en redes. Gracias, Mariux. Gracias, Mario, por el tiempo. Y gracias, Frank. Gracias a todos. Bye. Vamos. Buen día.